Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde cada semana desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y más allá. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado flotando en el aire, y que si eres fan de ciertas personalidades, seguramente te tiene intrigado. Prepárense porque vamos a hablar de un secreto que al parecer, Can Yaman descubrió del Dr. Ademet. Sí, lo escucharon bien. ¿Qué pudo haber descubierto Can sobre el doctor que de alguna manera involucra a Ademet? La verdad es que las piezas de este rompecabezas son fascinantes y las vamos a armar juntos hoy. Pero antes de sumergirnos en este intrigante misterio, no olviden, si todavía no lo han hecho, hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros descubrimientos. Ahora sí, a desvelar el secreto. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un torbellino de especulaciones y titulares. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, su química era innegable y el público, como siempre, se volcó en querer verlos juntos en la vida real. Y aunque ambos actores han mantenido una postura profesional y reservada, los rumores y las teorías de los fans nunca han cesado. Sin embargo, la historia que vamos a contar hoy no se centra directamente en su relación romántica, sino en un supuesto descubrimiento de Can Yaman que tiene como protagonista a un doctor y, de alguna manera, conecta con Demet. Imaginen la escena: Can Yaman, el galán turco que conquista corazones, se encuentra en un momento de su vida en el que quizás busca algo más profundo, un cuidado especial, o simplemente está interesado en su bienestar. Es muy común que las figuras públicas, debido a sus agendas apretadas y el estrés de la fama, busquen el apoyo de profesionales para mantener su salud física y mental en óptimas condiciones. Y aquí es donde entra en juego la figura del doctor misterioso. Según lo que se comenta en ciertos círculos y lo que ha trascendido en medios, Can habría acudido a un doctor, no necesariamente por un problema grave, sino quizás por un tratamiento estético, de bienestar, o incluso por asesoramiento sobre nutrición o entrenamiento. Hoy en día muchos famosos invierten en su imagen y salud, y es perfectamente comprensible. Pero lo interesante de esta historia es lo que Can supuestamente descubrió o presenció durante esas visitas. Aquí es donde las especulaciones se vuelven más jugosas. ¿Podría ser que este doctor tuviera alguna conexión previa o actual con Demet Özdemir? Y si la tenía, ¿qué tipo de conexión? Podría ser algo tan simple como que Demet también fuera paciente de este doctor, lo cual no sería nada extraordinario, ya que comparten profesión y podrían tener intereses similares en cuanto a salud y bienestar. O podría ser algo más inesperado. Pensemos en las posibilidades. Quizás Can descubrió que este doctor le estaba brindando un tratamiento a Demet que él mismo estaba considerando, o que ya estaba recibiendo. O tal vez, y aquí es donde la trama se pone más interesante, descubrió información sobre Demet que, desde su perspectiva, le pareció relevante o incluso preocupante. Podría tratarse de algún consejo médico, alguna recomendación de tratamiento estético que él considerara innecesaria o inadecuada, o incluso, en un escenario más dramático, alguna situación de salud que Demet estuviera manejando en privado, y que de alguna manera saliera a la luz. Otra teoría que ha circulado es que Can, al interactuar con este doctor, se dio cuenta de ciertas prácticas o filosofías que no compartía, y que al parecer también influían en la forma en que Demet cuidaba de sí misma. Imaginen que Can es muy meticuloso con su salud, quizás muy natural en sus enfoques, y se topa con un doctor que promueve tratamientos más invasivos o quizás controvertidos. Si Demet, por otro lado, estaba siguiendo los consejos de este mismo doctor, es natural que Can, como alguien cercano o interesado en el bienestar de Demet, pudiera tener una opinión al respecto. Hay que recordar que Can Yaman ha sido muy abierto sobre su amor por la naturaleza, un estilo de vida saludable y el ejercicio. Ha compartido rutinas de entrenamiento intensas y ha promovido un enfoque holístico del bienestar. Por lo tanto, si este doctor tuviera una filosofía radicalmente opuesta, es plausible que Can sintiera la necesidad de expresar su desacuerdo o de alertar a quienes le importaban, como podría haber sido el caso con Demet. Ahora, ¿cómo se conecta esto directamente con Demet? Quizás la conexión es más indirecta. Tal vez el doctor en cuestión era conocido por tener pacientes famosos, y al mencionar a Demet o al relacionarla de alguna manera con sus tratamientos, Can se dio cuenta de algo. Por ejemplo, si el doctor utilizaba a Demet como un caso de éxito, o como un ejemplo de sus métodos, sin su pleno conocimiento o consentimiento, y Can se enteró de esto, podría haber sido motivo de preocupación. No queremos ser alarmistas,
pero en el mundo del espectáculo, estas cosas suceden y la privacidad es un bien preciado. Otra posibilidad, y esta es pura especulación, es que Khan y Demet estuvieran lidiando con problemas de salud similares o estuvieran interesados en las mismas áreas del bienestar, y ambos consultaran al mismo médico. Quizás Khan descubrió que el doctor le estaba dando a Demet un tipo de consejo o tratamiento que él consideraba perjudicial, o que no era lo más adecuado para ella, basándose en su propia experiencia o conocimiento. A veces una conversación casual, una observación, o incluso una pista que el doctor dejaba entrever, puede ser suficiente para que alguien perspicaz como Khan empiece a atar cabos. Es importante mencionar que este tipo de historias a menudo se magnifican y se llenan de detalles inventados por la prensa o por los fans. Sin embargo, la resonancia de estas anécdotas proviene de la conexión que los fans establecen entre sus ídolos. Khan y Demet, al haber trabajado juntos y tener una química tan fuerte, siguen siendo un foco de interés, y cualquier historia que los involucre, aunque sea tangencialmente, tiende a capturar la atención. Para entender mejor este supuesto secreto, debemos ponernos en el lugar de Khan. Imaginen que están en un entorno profesional, interactuando con un experto en salud, y de repente surge el nombre de alguien a quien ustedes aprecian o con quien han tenido una conexión importante. Si esa mención viene acompañada de información que les resulta extraña, inapropiada, o que les hace pensar en el bienestar de esa otra persona, su instinto natural sería indagar más, quizás advertir o simplemente formarse una opinión. El mundo de los tratamientos estéticos y de bienestar, especialmente para las figuras públicas, es un terreno fértil para los secretos y las controversias. Hay muchos profesionales que prometen resultados milagrosos, y no todos operan bajo los más altos estándares éticos. Si Khan Yaman, con su propia experiencia y quizás con un interés genuino en la salud de Demet, se encontró con un doctor cuyas prácticas le parecieron cuestionables, y además vio que esas prácticas podían estar relacionadas con Demet, es comprensible que esto se convierta en un tema de conversación. Quizás el descubrimiento de Khan fue mucho más simple y menos dramático de lo que imaginamos. Tal vez el doctor en cuestión era un admirador de Demet y, en una conversación con Khan, hizo comentarios inapropiados o innecesarios sobre ella. O quizás Khan se dio cuenta de que el doctor utilizaba la influencia de celebridades como Demet para atraer a otros pacientes, y esto le pareció una falta de profesionalismo. La línea entre la admiración y la explotación puede ser muy delgada en este ámbito, y es posible que Khan, al ser una figura pública él mismo, haya sido sensible a esta dinámica. También es plausible que la conexión entre Khan y Demet a través del doctor sea más sobre un entendimiento mutuo o una preocupación compartida. Si ambos se encontraban bajo el cuidado del mismo profesional, y Khan notó algo que le generó dudas sobre el enfoque del doctor, podría haber sentido la necesidad de hablarlo con Demet, o de compartir su preocupación si se enteraba de que ella estaba recibiendo un tratamiento específico que él consideraba riesgoso. La transparencia y la comunicación son fundamentales en cualquier relación, y si existía una amistad o un vínculo profesional entre ellos, es natural que estas conversaciones ocurrieran. Consideremos también el factor de la información que podría haber sido mal interpretada o sacada de contexto. En el frenesí mediático y la constante búsqueda de primicias, una simple anécdota o una conversación puede ser exagerada hasta convertirse en un escándalo. Es posible que Khan simplemente haya tenido una conversación con el doctor que le hizo cuestionar ciertos procedimientos, y que la vinculación con Demet sea una construcción de los medios o de los fans que buscan un nexo entre las dos estrellas. La propia naturaleza de la fama de Khan y Demet, y el intenso escrutinio al que están sometidos, hacen que cualquier mínima conexión se magnifique. Es importante recordar que la industria del entretenimiento a menudo opera en un mundo donde la imagen y la percepción lo son todo. Las estrellas se cuidan meticulosamente tanto física como mentalmente, y esto puede implicar el uso de una variedad de servicios profesionales. Desde entrenadores personales y nutricionistas hasta dermatólogos y cirujanos plásticos, la red de profesionales que atienden a estas figuras es extensa. En este contexto es natural que sus caminos se crucen, ya sea directamente entre ellos o a través de los profesionales que los atienden. Profundizando en las posibles motivaciones de Khan, su conocida dedicación al bienestar físico y mental podría haberlo impulsado a investigar más a fondo sobre cualquier profesional de la salud con el que interactuara, especialmente si percibía algo inusual o preocupante. Su propia experiencia con el ejercicio, la nutrición y un estilo de vida saludable podría haberle dado una base sólida para evaluar la efectividad y la seguridad de ciertos tratamientos.
Si este doctor promovía métodos que iban en contra de sus principios o que parecían riesgosos, es lógico que Khan se preocupara, especialmente si creía que Demet también podría estar influenciada por ellos. La dinámica de poder en las relaciones entre celebridades y sus profesionales también es un factor a considerar. A menudo los profesionales de la salud que atienden a figuras públicas pueden tener un gran poder de influencia. Si Khan percibió que este doctor estaba explotando esa influencia de manera inapropiada, o si estaba mal informando a Demet sobre algún procedimiento, su descubrimiento podría haber sido un intento de protegerla o de exponer la situación. La lealtad y el cuidado hacia las personas que les importan son aspectos importantes de la personalidad pública, y Khan, a través de sus acciones, podría estar demostrando esto. Analicemos también la posibilidad de que el secreto descubierto por Khan sea algo relacionado con la privacidad de Demet. Quizás el doctor, en una indiscreción, compartió información sobre Demet con Khan que no debía. Esto podría ser desde detalles sobre su salud hasta información sobre tratamientos estéticos que ella estaba considerando o recibiendo. Si Khan valorara la privacidad de Demet, este tipo de indiscreción por parte del doctor podría haberle molestado profundamente y haber llevado a una confrontación o a una decisión de dejar de trabajar con ese profesional. En el ámbito de los tratamientos estéticos, la discreción es un valor fundamental. Los famosos a menudo buscan estos tratamientos para mejorar su apariencia, pero prefieren mantenerlo en privado. Si Khan se enteró de que un doctor estaba utilizando el nombre de Demet o información sobre sus tratamientos para promocionar sus servicios, o si estaba compartiendo esta información de manera inapropiada, esto podría haber sido el detonante de su descubrimiento. La ética profesional es crucial, y la violación de la confidencialidad es un asunto serio, especialmente en un entorno donde la reputación es tan importante. Otra arista interesante podría ser el tipo de tratamientos que el doctor ofrecía. En la actualidad existen tendencias en medicina estética y bienestar que pueden ser controvertidas. Si el doctor en cuestión promovía tratamientos experimentales, poco éticos o que implicaran riesgos significativos, y Khan se dio cuenta de que Demet estaba considerando o sometiéndose a ellos, su descubrimiento podría haber sido un intento de advertirle. La preocupación por la salud y el bienestar de otra persona es un motor poderoso, y es natural que alguien como Khan, con su propia disciplina en cuanto a salud, tuviera una opinión fuerte sobre prácticas cuestionables. Pensemos en la posibilidad de que Khan Yaman haya sido testigo de una conversación entre Demet y el doctor donde se abordara un tema delicado, y que esa conversación le haya llevado a reflexionar sobre la situación. Quizás Demet estaba pasando por un momento difícil y buscaba consejo médico, y Khan, al presenciar o enterarse de parte de esa conversación, sintió la necesidad de intervenir o de investigar más a fondo la fiabilidad del profesional. El instinto de protección es un rasgo humano muy fuerte, y es posible que Khan haya actuado impulsado por ese instinto. Es crucial recordar que estas son teorías basadas en especulaciones y en la información limitada que ha trascendido. El mundo del espectáculo es un terreno de rumores y verdades a medias, y a menudo, la realidad es mucho más sencilla o mucho más compleja de lo que parece. Lo que sí es innegable es la fascinación que genera la conexión entre Khan Yaman y Demet Özdemir, y como cualquier historia que los involucre, incluso de forma tangencial, capta la atención del público. Para concluir este fascinante misterio, aunque los detalles precisos de lo que Khan Yaman pudo haber descubierto del doctor y cómo esto se relaciona con Demet Özdemir permanecen en el reino de la especulación y los rumores, la historia nos muestra la intrincada red de conexiones que existen en el mundo del espectáculo. Desde tratamientos de bienestar hasta la influencia de las redes sociales y la atención constante de los fans, cada paso de estas celebridades es escrutinado. Lo que sí queda claro es que, sea cual sea el secreto, demuestra el interés y la atención que Khan y Demet generan, y cómo sus caminos, incluso en el ámbito de la salud y el bienestar, parecen cruzarse en las mentes de quienes los admiran. La industria del entretenimiento nos enseña constantemente que, detrás de las luces y las cámaras, existen vidas complejas, relaciones delicadas y, a veces, secretos que solo salen a la luz de forma fragmentada, dejando al público con la imaginación volar. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio junto conmigo. Hemos explorado las diferentes facetas de lo que pudo haber ocurrido, manteniendo siempre la intriga y la curiosidad. ¿Ustedes qué piensan sobre esta historia? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Déjenme saber en los comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y siempre aprendo algo nuevo de ustedes.
Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Khan y Demet, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.